De la mañana queremos darle la bienvenida al general Pablo Ramírez, director del SNAI. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, Liz. Un saludo cordial. Bueno, hace unos días atrás empezó ya este gran censo carcelario para conocer quiénes y por qué están específicamente también en estos centros de rehabilitación, poder contrastar esta información. ¿Qué se hará con lo que se recopile, con lo que se obtenga de este censo? ¿Cómo se va a utilizar esa información? Sí, iniciamos el lunes 22 de agosto con un hito institucional muy importante que es el censo penitenciario. Hasta el momento tenemos 3.558 personas privadas de libertad que han entregado todos los datos correspondientes, no solo en el ámbito sociodemográfico, sino también en su estatus judicial. Toda esta información va a permitir que las instituciones dentro del ámbito penitenciario vamos a generar planes, programas y proyectos y de esta manera proyectarnos al futuro. Pero ¿cuál es esa información que van a obtener y que se hubiera pensado estaba en los archivos o contaba en los registros del SNAI general? Bueno, primero es sociodemográfica, su entorno familiar, niños, niñas, adolescentes que tengan relación en el ámbito familiar. Luego, el ámbito del estatus jurídico de las personas privadas de libertad, porque no nos olvidemos que existen personas sentenciadas y procesadas. Esta información va a ser entregada a los jueces, a los juzgados correspondientes, también en el SNAI a determinar a aquellas personas que dentro de los ejes de tratamiento tienen que cumplir con estas exigencias que se establecen para poder tener una rehabilitación integral y una reinserción efectiva a la sociedad. General, una de las cosas que más llama la atención de este censo penitenciario es que no tiene un precedente. No tiene un antecedente de que ha habido aquí un censo en el país. ¿Y cómo es posible que en el Ecuador no se haya hecho nunca un censo penitenciario? Se construyeron grandes cárceles que han servido como bodegas de seres humanos, pero no se ha construido una real rehabilitación social y el censo es parte fundamental. Sí, la última vez, el último dato que tenemos es en el 2004, cuando existía la Dirección Nacional de Rehabilitación, datos únicamente levantados por la institución en este caso. Sin embargo, hoy es la primera ocasión que se levanta con una metodología del INEC en la que no interviene únicamente el INEC, sino también el registro civil por el derecho a la identidad. El día de ayer conversaba con un privado de libertad en el INCA que no tenía cédula. Entonces, con esta información vamos a planificar con el registro civil una campaña de cedulación. Y que quede claro que este no es un censo para saber cuántos hay y cuántos y qué porcentaje realmente existe de hacinamiento. Bueno, de los registros que tengo del año 2004, incluso hay personas con doble identidad. Existía en esa época personas que estaban reemplazándoles a otras, pero dentro de los centros. Es decir, cosas que hoy escucharemos con una relación. Vamos a confirmar que las 32.544 personas que hasta este momento están en los centros, que representa el 7.87% de hacinamiento, sean las que físicamente están en el lugar y que correspondan a la identidad correspondiente. Ahora, general, ¿cuántas personas ya han sido censadas hasta el momento y cómo va a avanzar ese cronograma que arrancó en Carchi, en Loja? Tenemos 3.558 personas, es decir, más del 10%, y hemos avanzado en 7 centros. No hemos tenido ningún inconveniente, estamos cumpliendo con el cronograma establecido de acuerdo a la planificación. Pero esta información irá cambiando durante esos 3 meses y me refiero a que esto va ligado también con un tema que usted ya nos ha comentado anteriormente, reducir ese hacinamiento, ¿no? En diciembre del año pasado se hablaba de un 26,83%, ahora usted ha señalado que hay un 7,86%, pero que la meta de diciembre es llegar a 0. ¿Cuáles son las estrategias que se siguen implementando para llegar a esa meta, general? Bueno, el primero, nuestro proyecto Renacer, donde se incorporaron 100 profesionales, donde hemos simplificado varios de los trámites que antes se consideraban como burocráticos, incluso donde podían ser susceptibles de corrupción. Segundo, con la Corte Nacional de Justicia, con 5 resoluciones que son fuerza de ley precisamente para articularnos institucionalmente. También con la Judicatura, con el objeto de ya sistematizar ciertos requisitos, en algunos casos eran pedidos de manera física, y obviamente el indulto presidencial con el decreto 355, que hasta el momento tenemos 857 personas. General, aparte del censo, que tiene que terminar en 3 meses, es decir, para noviembre debe estar listo, ¿verdad? Hay cosas que se están haciendo a la par y se tienen que hacer, como por ejemplo los 1.400 guías penitenciarios,
la compra de escáneres y muchas otras cosas más para garantizar la seguridad de los centros penitenciarios. Sí. ¿Cómo va eso? Sí, todo es integral. Vamos con 1.300 personas que se incorporaron como aspirantes a agentes penitenciarios y 100 inspectores educadores que son quienes trabajarán con los adolescentes infractores. Luego está la inclusión de tecnología, equipamiento, inhibidores, escáneres. También estamos con una planificación de infraestructura para la intervención en diferentes centros. Es decir, es algo integral. Es por primera vez que se establece una planificación estratégica 22-25 para que no únicamente sea un problema gubernamental, sino que trascienda a los estados. Y los presupuestos que ustedes tienen, el presidente anunció varios millones para atender esta emergencia. ¿Cómo están ejecutándose? Sí. Porque tengo entendido que no hay una ejecución alta pese a la emergencia que tenemos. En este momento tenemos una inversión de $30 millones, una ejecución del 42%. Sin embargo, muchas de las ocasiones, como este equipamiento es traído del exterior, está en aduanas, en las próximas semanas ya serán implementando algunos de ellos, pero estamos con el firme convencimiento de que se 42%, estamos empezando septiembre, ¿sí alcanzarán a tener por lo menos un porcentaje superior al 70%? Sí, alcanzaremos porque muchos de ellos, cuando se firma el contrato y se entrega el total de los recursos, ahí es cuando ya se realiza el registro del comprometimiento. General, y hablando de estas metas que se han puesto, usted hace un momento señaló dentro de las estrategias para reducir el hacinamiento la entrega de indultos. Se lo han conseguido a más de 800 privados de la libertad, pero la meta era llegar a 1.500. ¿Hasta cuándo esperan cumplir esta meta? ¿Y cómo se hace ese proceso de selección también de aquellos que se acogen a este beneficio? Bueno, las personas que hoy están siendo beneficiadas del indulto son aquellas que ya cumplieron el 40 y el 60%, que incluso tienen informes disciplinarios favorables, quienes han cumplido con los ejes de tratamiento. Es decir, no estamos sacando a personas que no se lo merecen, sino más bien que estaban represadas muchas carpetas porque el tema burocrático, inclusive por hechos de corrupción. Estamos con un plan anticorrupción que permitirá eliminar todo este tipo de acciones. Claro, no es únicamente los indultos, también está el proyecto Renacer, también están todas aquellas simplificación de trámites con nuestro sistema informático que también será muy importante dentro del ámbito penitenciario porque va a ser interconectado con otras instituciones que tienen que ver con el ciclo jurídico penitenciario. Hablemos Policía Nacional, Registro Civil, la Corte Nacional, Judicatura, Fiscalía, y de esta manera contribuir a una agilidad en los trámites y no permite este represamiento para que si llegamos a la meta de 0% en diciembre, que no en enero o febrero volvamos a tener hacinamiento, sino más bien que haya una continuidad. Pero y dentro de eso también se enmarcan estas medidas que otorgan ciertos jueces para evitar también que se genere ese hacinamiento, como la colocación del dispositivo que es el grillete electrónico, por citar uno de esos. Y ahí la pregunta y la duda es, ¿se está haciendo el monitoreo adecuado? Si consideramos, por ejemplo, lo que pasó en uno de los recientes casos, este atentado al Cristo del Consuelo. Una de las personas implicadas, alias Morado, cargaba un grillete, circulaba libremente y estaba vinculado con ese atentado terrorista. Bueno, hay diferentes restricciones. Acorde a las medidas sustitutivas del juez, le establecerá, por ejemplo, que no pueda salir del domicilio, de la provincia, de la ciudad o del país. ¿Hay la garantía del monitoreo de ese dispositivo? Por ejemplo, ¿ustedes tienen la certeza de que se hace ese seguimiento a esa persona a la que se le coloca un dispositivo electrónico como ese? Sí, cada una de las personas que están procesadas, son más de 500 personas que tienen el dispositivo de vigilancia electrónica, se realiza el monitoreo, pero que no salga de la cerca que se ha establecido como una restricción. Pero de las actividades ilegales que realizan, este es ya un ámbito investigativo que está por parte de la Policía Nacional. Tenemos que terminar, general. Solamente algo más para cerrar. ¿Cuándo llegan los escáneres y todo el equipamiento tecnológico que necesitan las cárceles? Ya nos dijo cuándo está el censo y ya nos dijo cuál es la meta que se aspira para cero hacinamiento. El tema del equipamiento. Están entre 90 y 150 días. Cada uno de los... Desde hace 30 días que iniciamos, sí, pero cada uno va a tener una particularidad que se van instalando. Todo es un proceso integrado. Por ejemplo, tenemos salas de monitoreo de los 36
centros de personas adultas privadas de libertad y los 11 centros de adolescentes infractores, es decir, 47 que van a estar monitoreadas permanentemente. Luego se irán incorporando escáneres, body scan, inhibidores de señal, también arcodetector de metales y todas aquellas situaciones que tienen que ver con la seguridad dinámica están integrados. Gracias, general. General Pablo Ramírez, director del SDAI, suerte con el censo, este hito importante para la población carcelaria del país. Buen día. Muchas gracias, buenos días.